Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, llenito de energía positiva. Yo estoy aquí súper emocionada, porque hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas, más talentosas y más bellas, Demet Özdemir. Pero no vamos a hablar de sus últimos proyectos, ni de sus looks más fashionistas. No, hoy vamos a profundizar en una faceta mucho más personal. Vamos a hablar de cómo, según sus propias palabras, su vida cambió por él. Así es, él con nombre y apellido, aunque ya les adelanto que la cosa tiene sus matices y no es lo que probablemente se imaginan al oír esta introducción tan dramática. Pero antes de que nos sumerjamos en este chismecito jugoso, les recuerdo, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si les gustan las noticias del mundo del espectáculo turco, si les encanta el drama y la emoción, no se olviden de suscribirse al canal. Así me ayudan un montón a seguir creando contenido que les guste y además, no se pierden ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al lío. La frase "mi vida cambió por él" es una declaración fuerte, impactante, casi cinematográfica. Y Demet Özdemir la pronunció sí, pero no en el contexto romántico que podríamos imaginar. Aquí es donde la cosa se pone interesante. El al que Demet se refiere no es un amante secreto, ni un príncipe azul turco, sino un compañero de profesión, un actor con el que ha compartido pantalla en más de una ocasión y con el que ha forjado una amistad sólida y duradera. ¿De quién estamos hablando? Pues nada más y nada menos que de Can Yaman. Sí, sé lo que están pensando. Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, el hombre que ha sido protagonista de rumores de romance con Demet durante años. Pero como les decía, la relación entre ellos es mucho más compleja y profunda que un simple romance fugaz. Demet ha hablado en varias entrevistas sobre la influencia que Can ha tenido en su carrera y en su vida personal. Ella ha reconocido que trabajar con él en la exitosísima serie Erkenci fue un punto de inflexión en su carrera. No solo porque la serie la catapultó a la fama internacional, sino también porque la dinámica que se creó entre ellos en el set fue mágica y transformadora. Demet ha explicado que Can la desafió a salir de su zona de confort, a arriesgarse más como actriz, a confiar en su instinto y a no tener miedo de mostrar su lado más vulnerable. Él la impulsó a creer en sí misma y a reconocer su propio talento. Y eso, según ella, fue fundamental para su crecimiento tanto profesional como personal. Pero la influencia de Can en la vida de Demet no se limita solo al ámbito laboral. Ella también ha hablado de cómo él la ha apoyado en momentos difíciles, como ha sido un hombro en el que llorar y un confidente con el que compartir sus alegrías y sus preocupaciones. Can, según Demet, es una persona muy especial, con una energía arrolladora y un corazón enorme. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque, como sabrán, después del éxito arrollador de Erkenci, la relación entre Demet y Can pasó por algunos altibajos. Hubo rumores de peleas, de distanciamiento, incluso de una enemistad declarada. Los fans, por supuesto, se volvieron locos y empezaron a especular sobre las razones de este repentino cambio de actitud. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado fuerte, y que la constante especulación sobre un posible romance había terminado por desgastar la relación. Otros apuntaban a diferencias creativas y a choques de egos. Y por supuesto, no faltaron los que aseguraban que todo era una estrategia publicitaria para mantener a la serie en el candelero. La verdad es que nunca supimos con certeza qué fue lo que realmente pasó. Ni Demet ni Can han hablado abiertamente sobre este periodo de distanciamiento. Pero lo que sí sabemos es que con el tiempo, lograron superar sus diferencias y retomar su amistad. En los últimos años hemos visto a Demet y a Can interactuar en redes sociales, apoyarse mutuamente en sus proyectos profesionales e incluso coincidir en algunos eventos públicos. Parece que después de la tormenta, la calma ha vuelto a reinar en su relación. Y esto, mis amores, es lo que hace que la historia de Demet y Can sea tan fascinante. Porque no se trata de un simple cuento de hadas con final feliz. Se trata de una relación compleja, llena de matices, con sus momentos buenos y sus momentos malos. Se trata de una amistad real, que ha sobrevivido a la fama, a la presión mediática y a los inevitables altibajos de la vida. Así que cuando Demet dice que su vida cambió por Can, no se refiere necesariamente a un amor romántico, sino a algo mucho más profundo y significativo. Se refiere a la influencia que él ha tenido en su crecimiento personal y profesional,
al apoyo incondicional que le ha brindado y a la amistad sincera que han construido juntos. Y esto, mis amores, es una lección muy valiosa. Porque a veces las personas que más nos impactan no son necesariamente nuestros amantes, sino nuestros amigos, nuestros mentores, nuestros compañeros de viaje. Son aquellas personas que nos desafían a ser mejores, que nos apoyan en nuestros sueños y que nos ayudan a superar nuestros miedos. Así que la próxima vez que alguien les diga que su vida cambió por alguien, no asuman automáticamente que se trata de un romance. Quizás simplemente se trata de una amistad verdadera, de un vínculo especial que ha transformado su vida para siempre. Y ahora, para cerrar este vídeo, vamos a recapitular un poquito. Hemos hablado de la impactante confesión de Demet Özdemir sobre cómo su vida cambió por Can Yaman. Hemos analizado la complejidad de su relación, que va más allá de un simple romance. Y hemos reflexionado sobre la importancia de la amistad y el apoyo incondicional en nuestras vidas. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta traerles este tipo de contenido, donde podemos explorar las facetas más personales de nuestros artistas favoritos y reflexionar sobre temas importantes. Ahora cuéntenme en los comentarios qué les pareció este vídeo. ¿Les sorprendió la confesión de Demet? ¿Qué opinan de la relación entre ella y Can? ¿Tienen alguna historia de amistad que haya transformado su vida? Los leo con muchísima atención. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal. Así me ayudan un montón a seguir creando contenido que les guste y además, no se pierden ni un solo vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Asterisco asterisco ampliando la noticia asterisco asterisco. Alto ahí, mis chismosos empedernidos. Que aún no hemos terminado de desgranar este melón. Porque si pensaban que ya lo sabían todo sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, prepárense porque vamos a sumergirnos aún más en la historia, explorando los detalles, las anécdotas y las posibles interpretaciones que rodean este vínculo tan particular. Para empezar, vamos a hablar un poco más sobre ese punto de inflexión que fue Erkenci Kuş. La serie, traducida como Pájaro Madrugador, no fue solo un éxito en Turquía, sino que arrasó en Latinoamérica, España e incluso en algunos países de Europa del Este. La química entre Demet y Can era innegable, chispeante y electrizante. Los fans estaban obsesionados con la pareja, bautizándolos como Candem, y creando una legión de seguidores que analizaban cada mirada, cada gesto, cada interacción entre ellos. Pero, ¿qué era lo que hacía que esa química fuera tan especial? Bueno, hay varios factores a tener en cuenta. En primer lugar, tanto Demet como Can son actores increíblemente talentosos, capaces de transmitir emociones complejas con una simple mirada. Además, ambos tienen una energía arrolladora, un carisma natural que los hace irresistibles en pantalla. Y por supuesto, no podemos olvidar la excelente dirección y el guión ingenioso de la serie, que supo explotar al máximo el potencial de la pareja. Pero más allá del talento y la química en pantalla, lo que realmente conectó con el público fue la autenticidad de su relación. Demet y Can no interpretaban simplemente a una pareja enamorada, sino que transmitían una genuina conexión, una complicidad que parecía trascender la pantalla. Y esto, mis amores, es algo que no se puede fingir. Ahora bien, aquí es donde las cosas se complican un poco. Porque, como les adelantaba antes, después del éxito de Erkenci Kuş, la relación entre Demet y Can se enfrió. Dejaron de seguirse en redes sociales, evitaron coincidir en eventos públicos y, en general, se distanciaron el uno del otro. ¿Qué había pasado? Las teorías fueron muchas y variadas. Algunos decían que la presión de los fans, que exigían constantemente que su relación se hiciera realidad fuera de la pantalla, había sido demasiado para ellos. Otros apuntaban a conflictos personales, a diferencias de opinión sobre el futuro de sus carreras. Y no faltaron los que aseguraban que todo era una estrategia de marketing, una forma de mantener viva la llama de la serie y seguir generando interés en el público. Pero, ¿cuál es la verdad? Bueno, como les decía antes, ni Demet ni Can han hablado abiertamente sobre este tema. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a los actores han insinuado que la presión mediática y las expectativas del público fueron factores determinantes en su distanciamiento. Imagínense, mis amores, lo que debe ser vivir bajo el constante escrutinio de los medios, con millones de personas opinando sobre cada aspecto de tu vida personal.
Debe ser agotador, frustrante y, en última instancia, asfixiante. Es comprensible que Demet y Can hayan sentido la necesidad de tomar distancia, de proteger su privacidad y de recuperar el control sobre sus vidas. Pero la historia no termina ahí. Porque, como suele suceder en la vida, el tiempo cura todas las heridas. Y con el paso de los años, Demet y Can lograron superar sus diferencias y retomar su amistad. Los hemos visto interactuar en redes sociales, apoyarse mutuamente en sus proyectos profesionales e incluso coincidir en algunos eventos públicos. ¿Significa esto que la llama del romance se ha reavivado? Bueno, eso es algo que solo ellos saben. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que entre Demet y Can existe un vínculo especial, una conexión profunda que ha resistido el paso del tiempo y las vicisitudes de la fama. Y aquí es donde entra en juego la reflexión sobre la amistad que les proponía al principio del vídeo. Porque a veces las relaciones más significativas en nuestras vidas no son las románticas, sino las amistades. Son esos vínculos que nos sostienen en los momentos difíciles, que nos celebran en los momentos de alegría y que nos ayudan a crecer como personas. Demet y Can han demostrado que una amistad verdadera puede superar cualquier obstáculo, incluso la presión mediática, los conflictos personales y las expectativas del público. Su historia es un ejemplo de resiliencia, de superación y de la importancia de valorar los lazos que nos unen a las personas que nos importan. Pero la historia de Demet y Can va más allá de su relación personal. También nos habla de la influencia del entorno laboral en nuestras vidas. Compartir un proyecto o horas de rodaje, éxitos y frustraciones puede generar un vínculo muy fuerte con los compañeros. En el caso de Demet y Can, Erkencikus no solo les brindó fama y reconocimiento, sino también una experiencia compartida que los unió para siempre. Es importante recordar que el mundo del espectáculo, aunque glamoroso y atractivo, también es un ambiente competitivo y exigente. Tener amigos y compañeros en quien confiar, con quien compartir las alegrías y las dificultades, puede hacer la diferencia. Demet encontró en Can un apoyo invaluable, alguien que la entendía y la impulsaba a ser mejor. Así que, mis amores, la próxima vez que vean a Demet Özdemir y Can Yaman juntos, recuerden que su historia es mucho más que un simple rumor de romance. Es una historia de amistad, de superación y de la importancia de valorar los lazos que nos unen a las personas que nos importan. Es una historia que nos enseña que a veces, las relaciones más significativas en nuestras vidas no son las que esperamos, sino las que nos sorprenden. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet y Can podrían haber tenido una relación romántica? ¿O piensan que su amistad es lo más valioso que tienen? Déjenme sus comentarios y sus teorías. Los leo con muchísima atención. Y no olviden suscribirse al canal para más chismecitos jugosos y reflexiones profundas sobre el mundo del espectáculo turco. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.